Bueno, queridos patitos, ayer terminábamos, después del siglo de las luces, con un poquito de sociología para introducirnos en lo que vamos a hablar de técnicas de investigación social, que es un tema interesante porque pone en valor la investigación de la sociedad que queremos analizar. Ciertamente, uno, cuando se introduce en cualquier texto y lo analiza, porque una parte de la investigación social parte de investigar los textos que se producen a lo largo de los tiempos, lo analiza aplicando la época actual, olvidándose prejuicios y situándose en la época del texto. Valora los matices y sabe leer entre líneas, leyendo el texto varias veces. Ciertamente, un comentario sobre cualquier texto de época debe de ser ejercicio práctico, aplicación de conocimientos, eliminando la subjetividad. Porque ciertamente cuando queremos introducirnos, por ejemplo, en Locke, en Montesquieu, en todos estos autores o documentos oficiales de cada época, ya sea el documento de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, del individuo, de la época revolucionaria francesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o los 14 puntos de Wilson, o cualquier otra realidad documentada, pues evidentemente tenemos que desentrañar lo que el autor expone, cómo, por qué y dónde. Hay que cotejar nuestras apreciaciones con la de los autores que se han leído. Crítica a un texto, pues se necesita un método y una aplicación práctica. No debe ser una digresión utilizar el texto como pretexto para hablar de lo que uno quiere. Una paráfrasis, decir lo que el texto afirma con otras palabras. Hay que fijarse en el estilo del autor y el contenido y criticar según el gusto propio. Aquí sí, en la crítica hay que ser honesto, transparente, pero personal. El comentario, si hay que realizarlo, pues hay que leer y examinar el texto, buscar su naturaleza, numerar el texto por párrafos, de tal a tal, y elegir un método para aplicar al comentario. Literal, ordenar el texto según los párrafos. Lógico, hacer una estructura personal según las ideas del texto por orden de importancia. O mixto, utilizar algo de ambos dos métodos y por tanto desarrollar un comentario, fase uno de información, fase 2 interpretación, fase 3 conclusión. Por lo tanto hay que fijar la naturaleza del texto, extracción del texto, extensión y entorno, autor, cronología y lugar de redacción. Por lo tanto hay que, evidentemente, pues buscar un esquema que se pueda situar el texto. Puede ser documentos, memorias, crónicas, diarios, discursos, manifestos, relatos. Autor fuente, autores, por ejemplo, grecorromanos. Lectura, narrativa, biografías, epopeyas, gestas, autobiográficas. Puede ser un texto jurídico, estadístico, comerciales, índices de opinión, muestreos, económico, censos, créditos, pagarés, contratos. Puede ser de hemeroteca, publicaciones de prensa, publicaciones periódicas. Puede ser otro, filosófico, teológico. Puede ser público, orden internacional, local, distribución geográfica. Religioso, distribución geográfica. Privado, y se define, evidentemente, si el texto se encuadra dentro de la historia externa o interna de un país internacional, local, y se realiza un marco histórico del lugar donde debe situarse el texto. Puede ser que, bueno, pues el autor existe, tiene autor el texto, y aparece un nombre individual, o aparece el nombre de una institución. Puedes elaborar unos datos biográficos del autor y o institución. Puede que aparezca un seudónimo, puede que aparezca un anagrama, puede que el autor real sea diferente del que lo firma, puede que el autor contradiga lo que es su pensamiento, autoría forzada, por causas opresivas. Si no se sabe que es de un autor, se atribuye por tradición a uno. Puede ser que, bueno, pues vaya fechado, se investiga si es verosímil, dar la fecha exacta y una aproximación general. Puede que esté una fecha incompleta, fecha según otros calendarios, o que directamente esté sin fecha. Y quizá haya que entresacarlo de los datos del texto. Puede ser que vaya localizado,
haya una localización exacta y el ambiente en el que rodea la redacción, o que no vaya localizado. Entonces volveremos a intentarlo con entresacar según el propio texto. Ciertamente el análisis necesita aclaración de nombres, palabras técnicas, instituciones, resumen de ideas esenciales, ordenadas, método literal, lógico o mixto. El comentario que se vaya a hacer debe tener una relación entre el texto y su marco histórico, alcance y significado del texto en ese proceso. Debe buscar jerarquizar y centrar las ideas, facilita el comentario. En el resumen se sitúa primero un tema principal, después otros secundarios. Las ideas deben localizarse en el texto. Lo primero es aplicar los conceptos aprendidos sobre el marco del texto después de leerlo. Y lo segundo es las consecuencias del texto con los conocimientos propios tras haber leído el texto. Lo primero sería conectarlo con antecedentes y simultáneos, y lo segundo sería la importancia del texto en el hecho histórico y consecuencias del hecho. Se hace referencia evidentemente al texto. Y evidentemente luego tenemos síntesis del texto, cuadro histórico, procesos relacionados y proyección futura. Credibilidad del autor o fuente, y aquí sí, la valoración personal bajo un criterio subjetivo. Y finalmente, bibliografía, por orden alfabético de los autores, primero apellido, luego nombre, luego título, luego editorial y luego el año. Esto es importante porque hasta ahora, fundamentalmente, los periodos que hemos comentado, desde la antigüedad, edad media, edad moderna, edad contemporánea, pues ciertamente hasta la creación de redes sociales y todas estas nuevas realidades, más allá de lo que era el género epistolar, pues tenemos esa situación en la que previamente la generación de conocimientos se basaba en documentos que se estudiaban por las ciencias sociales para desentrañar estudio, sacar jugo a esos documentos y poder ponerlos en su justo contexto. Por eso he podido poner primero esa investigación, porque es fundamental para todos aquellos que queráis acercaros a investigación histórica. Tenéis que seguir esas pautas para cada uno de los textos que queráis introduciros. Ciertamente, evidentemente, la historia de las ideas políticas es una ciencia auxiliar. La historia es la acción colectiva en relación con el poder del Estado. La pugna por el poder. La historia política tiene un auxiliar, que sería esta historia de las ciencias políticas. Y las ideas políticas son instrumentos para conquistar el Estado, acceder al poder, para conservarlo. Son instrumentos conceptuales que apelan al intelecto como a las emociones. El historiador de las ideas no debe juzgarlas, sino exponerlas. Aquí tendríamos referencia a Max Weber, juicios de opinión, juicios de valor. La explicación de las ideas políticas, las causas. Se exponen los contenidos de las ideas. La historia de las ideas ve cómo un pensamiento se ve condicionado por el entorno cultural en el que vive el autor. Es necesario explicar, por tanto, el contexto cultural en el que surgieron las ideas. También la función política de la idea en la lucha política por el poder del Estado. Y aquí relacionaremos entre hechos históricos e ideas políticas. La historia determina las ideas humanas. Las ideas contribuyen a cambiar la historia. Relación dialéctica, relación recíproca. La cultura política, mentalidad popular, de dos o más zonas diferenciadas hacen posibles situaciones diferentes frente a la misma situación histórica. Las ideas pueden ser concebidas al margen de la realidad y cambiar la historia. Un ejemplo son las utopías, ideas que van más allá de la realidad que se percibe. Para concebir una utopía hay que conocer la realidad, la forma en que percibimos la realidad, saber cuál es la realidad y cuál es la interpretación y las causas pues que aporta un individuo. La percepción de la realidad viene determinado por las ideas políticas. Y como comentaba, pues ciertamente la investigación social, sociología, antropología, ciencias políticas, son ciencias sociales. Como decíamos ayer sobre sociología, pues ciertamente hay que ordenarlo con un método, el método científico. A veces se tiene a decir que las ciencias sociales tienen dificultades porque el objeto y el sujeto es el mismo, a diferencia de las llamadas ciencias naturales, donde se puede
sustraer en un laboratorio que el objeto de estudio esté dentro de un entorno estanco y el sujeto que estudia, el sujeto del estudio, es el ser humano. Por lo tanto, en principio no habría colusión. Y por lo tanto habría que poner, ciertamente, y lo haremos ahora, una serie de circunstancias respecto a las ciencias sociales y la investigación. En un primer término hemos dicho eso de la situación respecto a los documentos, como una primera aproximación a esta entrada respecto a la investigación y la lógica de las investigaciones en ciencias sociales. Evidentemente, el conjunto de conocimientos sobre la realidad observable obtenidos por el método científico es el conjunto de documentos y de realidades que entran dentro de la ciencia, de ciencias sociales. Observable, obtenidos por el método científico, contenidos, conjunto de conocimientos que aportan y adoptan la forma de determinados de términos y enunciados interrelacionados entre sí, que forman la teoría. Campo, realidad observable. La observable incluye lo simbólico, lo oculto, se percibe, se puede recoger información y es investigable. Procedimiento, método científico, otorga calidad y distinción. La ciencia no se diferencia por los objetivos, sino la aplicación del método científico. Tipos de técnicas para la investigación en ciencias sociales, pues se divide en ciencias físico-naturales, humanas, del ser humano, o sociales, de las sociedades. Nomotécnicas, estudian los aspectos repetibles con el fin de extraer leyes. Ideográficos, estudian los fenómenos y aspectos únicos e irrepetibles. Sincrónico, estudian los hechos pegados al momento concreto. Diacrónicas, estudian los hechos a largo plazo. Los objetivos, pues evidentemente, los básicos, analizar y explicar. Los derivados, predecir y actuar. El método científico, pues ciertamente las nociones y pasos consiste en formular cuestiones sobre la realidad basándose en observaciones y teorías existentes, anticipar soluciones a problemas y contrastarlos con la realidad, con la clasificación, observación y análisis de los hechos. Paso 1, se detecta el problema. Paso 2, desechar aspectos no esenciales. Paso 3, reunir los datos y toda la información posible que incida sobre lo que estamos estudiando mediante la observación. Estar al día, de manera ordenada, clara y sintética. Paso 4, elaboración de unas generalidades provisionales, unas hipótesis. Paso 5, comprobar si los datos o información reunidos, esa hipótesis se cumple. Rasgos, pues teórico en su inicio y en su fin. Problemático, hipotético. Se basa en la formación de hipótesis y problemas, adelantando soluciones a dichos problemas. Empírico. La fuente de información y las respuestas son la experiencia y la observación sistémica de la realidad. Inductivo, deductivo. Inductivo, ámbito del descubrimiento, de lo particular a lo general. Deductivo, ámbito de comprobación de lo general a lo particular. Crítico, los resultados de la investigación están sujetos a examen. No solo los resultados, sino toda la investigación debe estar sometido a contraste y verificación. Nada se da por supuesto. Circular, experiencia, teoría. Mantiene relación circular. Se prueban mediante datos empíricos que se interpretan por la teoría. Analítico sistémico. Sintético. Analítico sintético. Disculpas. Lo que hace es separar los elementos de la realidad, los recoge, los reconstruye y los vuelve a unir construyendo una nueva visión. Selectivo, además de lo anterior, centra la investigación en los aspectos más relevantes. Innovador, debe fomentar siempre la intuición y la imaginación. Características del método científico en las ciencias sociales. A nivel epistemológico, trata de las argumentaciones y el debate entre ellas acerca del estatus científico de las diferentes disciplinas. Teórico, gira en torno a proposiciones en un estado de mutua integración lógico-causal que tenga un mínimo grado de validez. Metodológico, incluye las características, problemas, dificultades y ventajas del procedimiento de la investigación.
Aquí tenemos ciertamente, después del epistemológico, el teórico metodológico. Técnico, resultado del proceso de adaptación empírica de la investigación. La correspondencia técnica, las dos vías de acceso a la realidad social de carácter cuantitativo, tratan de recoger información cuando el investigador necesita realizar un estudio en extensión y generalizador, cuando la información recogida sea susceptible de ser convertido en cantidades, poniendo el énfasis en el descubrimiento de las causas de por qué suceden las cosas y sus validaciones de las hipótesis. Carácter cualitativo. Ponen el énfasis en la interpretación de los fenómenos y la comprensión del punto de vista del actor. Se insertan dentro de la lógica del descubrimiento. Enfoque lógico, pues explicación, cuantitativo, permite la causalidad, generalización, comprobación. Aquí tendremos a Emil Durkheim. Comprensión, grupo de discusión, cualitativo, entrevista en profundidad, descubrimiento, profundidad. Tendríamos aquí a Weber. Ciertamente este sería el esquema que tendríamos ahí. Los límites del método. Pues ciertamente los valores es el elemento que más puede distorsionar la investigación en las ciencias sociales. El arte de la desconfianza, de Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900. Cada ciencia tiene un diferente método de aproximación a la investigación, y la ciencia social, por definición, se puede definir como el proceso de aplicación del método y las técnicas científicas a situaciones concretas de la realidad política para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos. Etapas de progreso de investigación. Pues formulación de la teoría, intentar encontrar todas las dimensiones del problema que se va a dar solución. Operacional, el problema, construir hipótesis. Sección de técnicas, selección de técnicas de investigación apropiadas. Observación de la realidad, análisis de la información. Cuantitativo, encuesta, por ejemplo. Cualitativo, interpretación de los resultados. Tipo de investigación, pues finalidad, pues hay dos tipos. Una finalidad básica, enfocada a un aspecto teórico, mejor conocimiento y comprensión del problema político. O aplicada, busca directamente la resolución de los problemas presentados en el ámbito político. Alcance temporal, dos grandes tipos. Seccional, de sección, o sincrónicas. El objeto de estudio está situado en un momento único. El periodo de tiempo elegido es lo suficientemente homogéneo como para ser estudiado como un todo. Longitudinal o diacrónicas. Interviene la historia, trata de explicar la evolución de un fenómeno político dentro de un determinado espacio de tiempo. Se puede subdividir en criterio temporal, retrospectiva, pasado, prospectiva, presente y futuro. Criterio de sujeto del estudio, tendencia. Las muestras son diferentes, los individuos varían. Panel, las muestras son la misma, los individuos que lo componen son los mismos. Se estudia la opinión de la población sobre un tema mediante muestreo durante un largo periodo de tiempo. Profundidad, pues dos tipos. Descriptivos, no son estrictamente investigaciones, su objeto central es la medición precisa de unas variables en una población o muestra. Explicativa o exploratoria, tratan de explicar la relación de influencia de las variables para saber por qué se producen los fenómenos políticos. Amplitud, dos tipos. Micropolítica se refiere al estudio en grupos pequeños. Política. Macropolítica se caracterizan por abordar el estudio en grandes grupos y sociedades de política. Un grupo pasa de pequeño a grande cuando puede realizarse una extracción de una muestra. Fuentes, de donde se obtiene la información. Investigaciones basadas en fuentes primarias. La información o los detalles obtenidos son de primera mano, recogidos para investigación y por o bajo el control de los que realizan la investigación. Secundarias, operan o trabajan con información recogida por otras personas y para otros fines. O mixtas, una combinación de ambos. Carácter cualitativo, se orientan a descubrir el sentido y significado de las realidades políticas. O cuantitativo, recogen datos sobre hechos objetivos u objetivables susceptibles de ser convertidos en datos numéricos.
naturaleza, pues evidentemente experimentales, tratan de sacar pues datos desde la propia experiencia, la redundancia, o empírico. Y aquí entraríamos ciertamente en la construcción de la teoría. ¿Mm? Selección del tema. Proceso de afinamiento del tema mediante una selección documentada que nos sitúa para reflexionar sobre el tema y establecer las vías de estudio que ofrecen un mayor número de posibilidades. Elección, se elige un tema, pues un criterio de conocimiento sobre un determinado tema, cuestión sociopolítica y por qué su investigación puede ayudar a tratar problemáticas políticas que acucien a la sociedad. Es necesario conocer bien el tema. Concreción, el sujeto es a quien queremos estudiar, colectivos, instituciones, personas. El objeto que queremos estudiar, aspectos, características que ejecutan las personas individuales y colectivas. Delimitación espacial es el espacio, lugar demográfico en el que centramos la investigación. ¿Dónde? Delimitación temporal. ¿Cuándo? Es la época a estudiar. La vía de análisis como corriente teórica, enfoque del tema, tema, objeto de estudio, el qué, dimensiones, sujeto de estudio, quién, espacial, dónde, temporal, cuándo, vía de análisis cómo. Y aquí tendríamos las 5 grandes preguntas del periodismo. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo? Algunos aspectos de control. El interés del tema dado por quien organiza y o financia la investigación. Las exigencias que plantea la investigación, conocimiento sobre el tema, idioma, posibilidades económicas, la bibliografía, el transporte y su precio. Los contactos, el tiempo que se gasta en la investigación, las proposiciones teóricas, los conceptos. Las teorías están compuestos ciertamente con elementos que tienen que ver con lo que decíamos antes de la investigación y cómo se hace. Los conceptos incluyen clasificaciones y a veces valoraciones, también supuestos teóricos y referentes empíricos. Son instrumentos que nos ayudan a determinar aquellos rasgos que son importantes para la investigación. La precisión de los conceptos es importante. La operacionalización consiste en la conversión o redefinición de las nociones teóricas que poseemos y que pueden ser abstractas en términos concretos que nos permitan medir lo que se quiere medir. Paso del plano conceptual o reflexión sobre el problema al plano operacional. Cómo resolver el problema requiere pensar en términos prácticos. Se realiza para estar en condiciones de decir a los demás lo que hemos hecho para obtener las medidas. Que los demás puedan realizar mediciones del mismo modo que lo hemos hecho nosotros. Evaluar los resultados obtenidos y eliminar otras posibles explicaciones de los fenómenos investigados por el proceso de medición. Cada término debe ser definido operacionalmente en la investigación. La hipótesis es la respuesta que esperamos hallar. Sería un enunciado de lo que según creemos corresponde a los hechos. Expresa lo que esperamos averiguar cuando observamos la realidad adecuadamente. Son declaraciones, enunciados de relaciones previstas entre dos o más elementos. Según tipo puede ser relacional, causal o predictivo. Variable es el aspecto que interviene en la hipótesis. Podría ser la característica empíricamente observable de un fenómeno, que puede tener dos o más. Puede ser cualitativo o cuantitativo. Nos ayudan a determinar lo que tenemos que observar para contrastar nuestra teoría, ya que nos proporciona referentes empíricos precisos. Nos ayuda a organizar nuestras investigaciones. Dependiendo de su situación, la hipótesis puede ser variables dependientes, cuyo valor depende de otras, independientes, cuyo valor no depende de otras, intervinientes, que aportan nexos de unión entre las dos anteriores, antecedentes, que intervienen en el fenómeno antes que las independientes. Los indicadores son medidores, instrumentos que nos sirven para medir el valor de la variable. Índice es un conjunto de indicadores. Las hipótesis de trabajo son aquellas enunciadas que relacionan dos o más indicadores.
Los errores y tipos, los guiones, la bibliografía, las fuentes, los errores sistemáticos afectan al instrumento de medida. El instrumento de medida no sirve. Los errores aleatorios afectan a cada aplicación del instrumento de manera diferente y se producen por azar, habitualmente en muestras. La validez expresa en qué grado corresponden nuestras medidas a los conceptos que deben reflejar. Los niveles de medición, cantidad de información que podemos obtener a través de la utilización de diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, medición nominal, obtenemos un conjunto de categorías diferenciadas que nos sirven para diferenciar las características de los casos. Deben estar basados en categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. No será posible asignar ningún caso a más de una categoría. Las categorías establecerán de manera que todos los casos puedan incluir en una categoría. Medición ordinal no sirve para clasificar los fenómenos por categorías y grados, en qué proporción se manifiesta poseer una propiedad determinada. Medición por intervalo nos indica la proporción, también la mayor o menor proporción medida. Y aquí iríamos a cosas concretas, como por ejemplo el cuestionario y la encuesta. Definición, finalidad, tipos de información que puede recoger, tipos de cuestionarios, diferentes criterios, medio de obtención de datos, manera de organización de la encuesta, grado de estandarización, manera de realizarlo, contenido de las preguntas, pues forma, presentación, redacción, orden, instrucción del personal. Los problemas del cuestionario pues sería la reactividad, ausencias, rechazos. Hay que hacer un pretest, estudio piloto, supervisión, verificación y control, codificación y tratamiento de la información, plan de explotación de la información. Un estudio por encuesta es una técnica en que ésta se obtiene directamente de personas que han sido seleccionadas para establecer una base sobre la cual puedan crearse inferencias sobre la población más amplia. Cuestionario es el instrumento de la encuesta. El formulario definitivo, batería de preguntas, especificaciones y causas, que sirve de unidad individual de recogida de información. La finalidad del cuestionario es recoger de manera sistemática y ordenada información sobre las diferentes variables que intervienen en la investigación de una muestra o una población determinada. La información recogida hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, sienten, esperan, desean, quieren, odian, aprueban, desaprueban, o a los motivos de sus actos, opiniones y actitudes. Se pueden recoger 5 tipos de información: hechos, características básicas o de identificación de los entrevistados, donde hay referencias a su edad, ocupación, lugar de nacimiento, la fecha de su primera participación política. Puede tener importancia para interpretar los demás datos que nos pueda dar el entrevistado en el cuestionario. Percepción, lo que las personas saben o creen saber sobre la vida política de una colectividad. Por ejemplo, pues el nombre de los políticos. Opiniones, enunciados de las preferencias o creencias de las personas sobre determinados eventos, objetos, políticos, instituciones, personas. ¿Está usted a favor de actitudes? Evaluaciones relativamente estables de determinados eventos, ideas y orientaciones. Una actitud condiciona una opinión. Informe de comportamiento. Declaraciones en que los entrevistados expresan su manera de actuar. ¿Con qué frecuencia? Informe de comportamiento. La información se recoge a través de la concreción en preguntas de los indicadores para poder contrastar una hipótesis. Tipos de cuestionarios. Pues según los criterios, pues entrevistas, pueden ser personales, por correo, por teléfono, también supongo que se puede hacer por redes sociales. Transversales, longitudinales, entrevistas no dirigidas, entrevistas en profundidad, entrevistas cerradas o semicerradas. El grupo de discusión no puede considerarse entrevista, oral, escrita o autoadministrado. El contenido del cuestionario determina las respuestas que pueden obtenerse de la entrevista. Existen preguntas de tipo general y de contenido específico, de identificación respecto al estudio. En cuanto a la forma, pueden ser abiertas, no se imponen opciones
y este contesta con sus propias palabras, encontrándonos en un ámbito de descubrimiento. O pueden ser cerradas, se obliga a elegir entre un número limitado de opciones. Su ventaja es facilitar la comparación entre respuestas y permiten un rápido tratamiento estadístico y son más consecuentes con los fines. Deberán ser, por lo tanto, exhaustivas, mutuamente excluyentes y permitir diferencias de intensidad. La redacción debe ser clara, precisa, breve y aséptica. Que no sean tendenciosas y que sean fáciles de entender. Es conveniente realizar preguntas que se hayan realizado con éxito en otras ocasiones. Es posible realizar enunciados preguntando el grado de acuerdo o desacuerdo con esa afirmación. Es conveniente usar preguntas que tomen valores divergentes, porque si no, se pueden tomar otras posiciones y engañarnos. Las preguntas deben estar mezcladas para evitar el efecto aquiescencia. Generalmente consta de 4 partes fundamentales. Explicación. Se informa al entrevistado sobre la finalidad, así como de su importancia. Se suele asociar a una autoridad o institución respetada o a un objetivo que valga la pena. Sirve para ayudar a establecer una buena relación y un clima de confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Sirve para dar seguridad al entrevistado acerca de la confidencialidad de sus respuestas. Preguntas preparatorias. Sirven para no, para profundizar, para profundizar en la buena relación y son preguntas impersonales, tranquilizadoras, son con las que se inicia la entrevista. Deben tener siempre relación con el estudio, eso sí. Preguntas básicas constituyen el apartado, en su orden viene determinado por una lógica sucesión de preguntas en relación con el estudio que se está llevando a cabo, sin ser reiterativos y teniendo en cuenta que no se deben mediatizar las respuestas. Preguntas demográficas. Se colocan al final. Con ellas se trata de obtener información de hecho de los entrevistados, perdón. Algunas pueden ser consideradas personales o delicadas, se colocan al final para que no se sientan incómodos desde el principio. Y hay otras dos partes, preguntas de control y consistencia. Se trata de verificar hasta qué punto existe una congruencia en las respuestas del entrevistado en el cuestionario para determinar la veracidad y fiabilidad de dichas respuestas. Y pregunta filtro. Se trata de economizar información y evitar que sea redundante o no deseada. Instrucción del personal, porque evidentemente, me he equivocado hace un segundo con entrevistador y entrevistado. Evidentemente hay que buscar al entrevistado, pero el entrevistador debe de ir con unas instrucciones para poder estar preparado con esas herramientas estructurales. Es fundamental darse esas instrucciones del personal, ya que el trabajo defectuoso de los entrevistados y por ende previamente respecto a la imputación de que los entrevistadores han sido quienes han supuesto ese elemento defectuoso y esos colaboradores que pueden invalidar los resultados del estudio, es necesario instruir a los elementos que van a trabajar. En Alemania se dirían AK, unidades de trabajo. Pues ciertamente es necesario instruir a los elementos acerca del programa de la entrevista, del mapa de la zona asignada. Se les proveerá de una hoja de rutas, carta de presentación, hoja de incidencias, tarjeta de respuestas, ficha de citas, así como otros elementos necesarios. Los problemas fundamentales serían 3: reactividad, ausencias y rechazos. Esto tiene influencia que ejerce en el entrevistador sobre el entrevistado por el hecho de estar entrevistándole. El pretest es una prueba que se realiza previamente en donde se realiza el trabajo de campo, con el que se contribuye a detectar aquellos problemas únicamente detectables en condiciones reales de trabajo. Como decía en Oppenheimer, la teoría llega hasta un determinado punto.
y luego está la práctica. Se realiza una pequeña muestra que contengan los diferentes tipos de personas que van a entrevistarse en la muestra real. Se prueban diferentes tipos de cuestionarios, preguntas, etc. SVC. Se debe vigilar los datos obtenidos para asegurarse la validez de los resultados y la posibilidad de generalizarlo al resto de la población. Permite detectar errores, corregir índices de respuesta bajos o desequilibrados. Por ello es preciso revisar los cuestionarios realizados uno por uno y realizar un control de los entrevistadores y los entrevistados. Así se debería controlar si se ha entrevistado a las personas adecuadas siguiendo los procedimientos, si se ha rellenado las hojas de entrevistas, si la entrevista se ha llevado a cabo, si la ha hecho el entrevistador, si la ha hecho completa. La codificación se denomina al proceso técnico mediante el cual los datos del cuestionario son transformados en símbolos. Cada cuestionario, bueno, pues así como todas las preguntas, respuestas, preguntas y respuestas deben estar identificadas y clasificadas, de manera que se puedan introducir en una base de datos de un ordenador para posteriormente imponer el tratamiento estadístico oportuno. El plan de la exportación es mandar al ordenador que realice los test estadísticos que necesitemos para obtener información para poder aprobar o refutar las hipótesis planteadas inicialmente. Para finalizar esta forma de informe de resultados, debe tener orden, claridad y concisión, y debe cumplir que las conclusiones se formulan por orden de importancia, la solidez de las conclusiones deben ser ponderadas en términos de validez. Por tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto que es realmente importante, que es bajar de la forma en la que entramos en esa investigación a través de los documentos, sobre todo para el hecho histórico, y luego la forma de investigación social para ir descendiendo a lo concreto cuando queremos hacer una prospección respecto a lo del hoy, a través de las personas que están vivas hoy, porque evidentemente la prospección del ayer se hace a través de los documentos escritos, que decíamos al principio. Y aquí tenemos un ejemplo de un cuestionario, por ejemplo, de un cuestionario que podría ser perfectamente válido para cualquier investigador que pudiera estar haciendo un test, ya sea como este, que la Universidad del País Vasco está realizando una encuesta sobre temas de interés general en el País Vasco. Por eso solicitamos su colaboración y se agradecemos anticipadamente. El secreto está amparado por las leyes y los cuestionarios individuales, una vez codificados, son destruidos enseguida. Podemos así garantizarle un completo anonimato como exigen las leyes. Y vamos a ver algunas de las preguntas, como por ejemplo, bueno, aquellas clásicas de comparado con la situación actual, hace 5 o 4 años, como las cosas, en líneas generales, el tema de la vivienda, cómo están las cosas, si se siente usted libre de hablar de política, si el futuro de Euskadi en los próximos 10 años será mejor, igual, algo peor, mucho peor. Evidentemente, pues instituciones, identificación con determinados partidos políticos, ideologías, el clásico esquema izquierda-derecha, las personas que años pudieron cumplir, y ciertamente pues una situación en donde, bueno, pues tenemos esas preguntas y respuestas que tienen relación con hacer una encuesta que esté bien hecha para que evidentemente las situaciones no evolucionen como hemos visto en las recientes elecciones, y que muchas encuestas divergentes han significado un desprestigio para la metodología de la encuesta y de
las ciencias sociales en general, con lo cual evidentemente eso significa que contrasta los modos que hemos comentado en este vídeo respecto a su aplicación práctica y habría que evaluarlo en su justa medida. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.